El Señor está en medio de su pueblo. Vamos a adorarle en esta mañana. Aunque no veamos, aunque no siempre veamos, vamos a glorificar su nombre, hermanos. El Señor está con su pueblo, en medio de su pueblo, dentro de nuestros corazones. Y a Él adoramos en esta mañana. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Gloria a Dios. Tenemos nuestro Dios todopoderoso que está con su pueblo. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor, agradeciéndole que Él esté dentro de nuestro corazón, que esté con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo, como dice la promesa. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Te honramos y te bendecimos, porque tú eres fiel, porque tú nunca fallas, Señor. Y cualquier cosa de nuestro alrededor puede hundirse y fallar, pero tú, Señor, tú siempre estás con nosotros, con tu pueblo. Te bendecimos por eso, Señor. Tú eres fiel, eres roca firme, Señor, donde está cimentada nuestra vida. Por eso te adoramos, Señor, por eso te exaltamos, por eso nuestra fuerza está puesta en ti, Señor. A ti sea la gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Antes de que empecemos, sigamos alabando al Señor. No empecemos, sigamos alabando al Señor. Dice en Sofonías capítulo 3, este versículo venía hoy con la palabra, ¿no? Con la Biblia que tenía que leer en esta mañana. Y bueno, es un versículo que siempre ha llenado mi corazón y lo quiero compartir con vosotros. Dice estos dos versículos, dice Sofonías 3, 16, 17. Dice, en este tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Hermanos, no se debiliten nuestras manos. El Señor está en medio de ti, poderoso, gloria a Dios, Él salvará. Él no ha detenido su mano. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Cómo me gusta esto? Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza en la alabanza de su pueblo, se goza con sus hijos. ¿No te vas a regocijar tú en medio del pueblo de Dios con Él, con su presencia, con su mano poderosa, con su cuidado acerca de ti? Mira al Señor en esta mañana. Pon tus ojos, fija tus ojos en Cristo, como dice ese antiguo himno. Fija tus ojos en Cristo y regocíjate, porque el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Así que yo te invito a hacerlo. No que te olvides de tus promesas, de tus problemas.
Porque si no, cuando salgas te lo vas a encontrar y ahí otra vez, igual, no se trata de olvidarte de tus problemas. Se trata de coger esos problemas y traerlos a la cruz y decir, aquí están, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú estás en medio de tu pueblo, yo los pongo delante de ti, Señor, y los entrego delante de ti. ¿Puedes decir amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque te cueste un poquito, gloria a Dios, pues exalta el nombre del Señor en esta mañana, hermano, hermana. El Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Sé que en ti yo puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor que puedan mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Aleluya. Dedícale estas palabras al Señor, díselas a Dios, que podemos confiar en Él. Yo sé que en ti yo puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener, te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener, tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Mi fortaleza. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. A tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias, Cristo, por ser nuestra roca fuerte, Señor, donde está firmemente afianzada nuestra fe, Señor. A ti sea la gloria, Cristo. Amén, Señor Jesús. Precioso eres. Oh, Señor. En tu presencia danzamos libres,
Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres Oh, Señor. Oh, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Amén, Señor. por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre
Señor de señores. Gloria a ti, Jesús. Tu reino es eterno, Señor. Tienes el trono. Tú no tienes principio ni fin, Señor. Aleluya. Señor, tu reino es eterno y estamos dentro de tu reino, Señor, por tu obra hecha en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Precioso Dios. Tu reino es eterno, poderoso, oh Dios. Tú vives por los siglos, majestuoso Señor. Exaltado serás por toda la eternidad, oh Cordero, oh Cordero. Eres Santo Emmanuel, poderoso de Israel, nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel, el león de Judá, tu nombre siempre será admirable, consejero, príncipe de paz, oh Cordero. Oh Cordero. Tu reino es eterno, poderoso, oh Dios. Tú vives por los siglos, majestuoso Señor. Toda la creación te adora, cielo y tierra te alaba. Exaltado serás por toda la eternidad, oh Cordero, oh Cordero. Eres Santo Emmanuel, poderoso de Israel, nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel, el león de Judá, tu nombre siempre será admirable, consejero, príncipe de paz. Eres Santo Emmanuel, poderoso de Israel, nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel, el león de Judá, tu nombre siempre será admirable, consejero, príncipe de paz, oh Cordero. Oh Cordero. Oh Cordero. Adoramos a ti, Señor. Oh Cordero. Hay una fuente en mí, Sí, Señor, que está brotando
adoración. que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, nuestro corazón, para el Señor. Hay una fuente en mí, Solo para Él. que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza Cristo, para ti es nuestra. y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Correros, Precioso eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Para ti es nuestra adoración, Señor. Santo Cordero de Dios, precioso Señor. Tito eres. Digno eres de gloria. A ti sea nuestra adoración, Padre. Aleluya. Gloria a Amén, Señor. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Podéis sentaros.
De Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y damos la bienvenida a hermanos que nos vamos reuniendo y uniendo, y da alegría ver sus caras. Y también, si hay alguien que nos visita por primera vez en este día, pues también, hermanos, sentiros bienvenidos. Vamos a leer la palabra del Señor, que, como he dicho, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Amén. La palabra del Señor. Yo quisiera seguir con mi compromiso que tomé a principios de año de predicar el Evangelio de Marcos de forma expositiva. Y bueno, tenía preparado de forma gráfica el pasaje de hoy, en el capítulo, como hemos leído, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Si nos acercamos al pasaje de hoy en el Evangelio de Marcos y lo leemos ligeramente, si lo leemos rápidamente, si lo leemos por encima, seguro que podemos llegar a confundirnos. Y digo que podemos llegar a confundirnos porque así ocurre muy a menudo, porque como hemos visto en otras ocasiones, el hombre es religioso por naturaleza. Tenemos una condición religiosa muy dentro de nosotros. Y el hombre tiende a complicar las cosas, tiende a enrevesarlo. El hombre religioso tiende a hacer el Evangelio, que es sencillo, el Evangelio que hemos recibido, sencillo, en una misión difícil de cumplir. Somos así. El hombre es así, de esta manera, ¿no? Hay una lucha constante en los creyentes entre nuestra nueva naturaleza en Cristo regenerada, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también hay una confrontación, una tensión con nuestra vieja naturaleza que batalla en nuestros miembros. Si aquellos que estáis siguiendo, nuestra madre niña está así con la cabeza, los que estáis siguiendo el estudio de Santiago, pero estos vídeos, este capítulo anterior hablaba de esto, ¿no? Esa tensión que batalla con nuestros miembros, como dice Santiago, que se oponen. La naturaleza, nuestra nueva naturaleza regenerada en Cristo con nuestra vieja naturaleza. Ahí hay una tensión que se opone y que lucha constantemente con el creyente. Y esta batalla que tenemos nos conduce en ocasiones a pedir mal delante de Dios. Porque pedimos, en vez de para satisfacer la voluntad de Dios, pedimos para satisfacer nuestros propios deleites o nuestros propios deseos. Y es por esto que Santiago nos dice que pedimos y no recibimos
porque pedimos mal. Pero el problema se complica aún más todavía cuando nuestra propia religiosidad la queremos espiritualizar. Ahí damos un paso más hacia adelante. Recibimos un evangelio sencillo que tan solo demanda obediencia, pero ¿cuánto nos cuesta obedecer un evangelio tan sencillo como el que hemos recibido de nuestro Señor Jesús? Pero nosotros, religiosos por naturaleza, lo complicamos para así poder acallar nuestras conciencias. Lo que en el argot futbolista sería echar balones fuera. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el Padre Nuestro. Ahí tenemos el mejor ejemplo de esto y algunos hermanos me lo habéis escuchado decir. Jesús les dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. No quiere decir Jesús que siempre debemos orar a Dios usando la misma fórmula en el orden de las palabras. No, eso no es lo que quiere decir. Jesús nos está dando una fórmula en el orden de las prioridades, no en el orden de las palabras. Eso sería rezar. El Señor nos enseña a orar con Dios, pero nos enseña, nos muestra cuáles son las prioridades, qué va delante y qué va detrás. Y el orden es el siguiente que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro. Primero Dios y después yo. Primero la gloria, primero el reconocimiento, primero la voluntad de Dios y después mi pan, después mi derecho y después mi justicia. Primero la gloria de Dios. Ese es el orden que Jesús establece para cuando nos acerquemos a Dios. ¿Sabéis para qué? ¿Sabéis por qué Jesús nos enseña el orden en el Padre Nuestro para cuando nos acerquemos a Dios? ¿Sabéis para qué? Para pedir bien. Para pedir bien. Pero ese virus religioso inoculado en el hombre que tiene arraigado, que ya compartimos hace unos domingos, trastoca e intenta invertir el orden que Dios mismo nos ha dado para todo aquello que tiene que ver con su reino. Dios nos ha dado un orden prioritario, pero nuestra religiosidad intenta invertirlo. Si tú te acercas al testimonio que dan las escrituras del ministerio de Jesús, con una amplitud de miras, como dirían los políticos aquí, lo podemos usar, con una amplitud de miras. Me refiero con esto, no con el dedo señalador, sacando las cosas de su contexto, hay puntillosos, no, sino mirándolo, como dirían, holísticamente, desde arriba. Tú puedes ver claramente que Jesús vino a predicar el evangelio de salvación. Esa fue la misión que tuvo Jesús. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Marcos, el evangelista Marcos, al principio de su tesis, al principio de su evangelio, al principio de su registro en el ministerio de Jesús, en su vida, lo ha recogido de esta manera. Y en palabras de boca de Jesús, Jesús mismo dijo: vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los milagros, las sanidades, la atención a los necesitados viene a consecuencia de predicar, pero sobre todo de vivir el evangelio predicado. Pero como tendemos a invertir el orden y la voluntad de Dios que nos ha dejado clara en su palabra, surge, por ejemplo, lo que algunos supongo que conoceréis, la teología de la liberación. ¿Sabéis lo que es la teología de la liberación? La teología de la liberación nace en Latinoamérica en el siglo pasado, desde las filas de la Iglesia Católica, pero también desde las filas protestantes, que se caracteriza por considerar el evangelio de Jesús como que exige la opción preferencial por los pobres. El evangelio de Jesús
Su opción preferente es atender a los pobres. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social, ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Así como si el pecado fuera un daño colateral, que también lo comento en esta serie de Santiago, como si el pecado a nosotros no nos afectara y les afectara a los demás, y nos afecta solamente el pecado de otros. Cuando la palabra de Dios claramente dice que el pecado está en nosotros, precisamente en esa naturaleza apartada de Dios. Entre otras cosas, la teología de la liberación enseña esto. Pero ahora yo lanzo una pregunta que tiene que ver con esta predicación, no me perdí, estoy en el texto. Yo lanzo ahora esta pregunta. ¿El Evangelio de Jesús exige la opción preferencial por los pobres, o más bien el Evangelio de Jesús exige la opción preferencial, la salvación de todos los hombres y mujeres, sean pobres o no? La segunda opción es la que el Señor Jesús nos va a enseñar. La opción preferencial de la salvación de todos los hombres y mujeres, sean pobres o no. Jesús vino a salvarnos. Él vino a salvarnos, Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a acercarse, Él vino a instaurar su reino en nuestras vidas. Vino a sanar nuestra alma, a darnos una nueva vida, para que Dios sea glorificado en nosotros, para que santifiquemos su nombre, para que cumplamos y hagamos la voluntad de Dios. Y entonces Dios ha prometido que nos dará nuestro pan, nos hará justicia frente también a nuestros enemigos. Ese es el orden que Dios quiere. Ese es el evangelio que Jesús predicaba. Y ese es el evangelio que Jesús viene a enseñar, para que nosotros, cuando hagamos discípulos, también enseñemos. Ese fue el evangelio que nos dijo que predicásemos en el lugar donde estamos, y también, es verdad, hasta lo último de la tierra. Y en el pasaje que antecede al del día de hoy, vimos que Jesús entra en una sinagoga a predicar. Lo vimos la otra vez. Él entra en una sinagoga a predicar y a enseñar, lo tenía por costumbre. Lo hacía los sábados. Estaba acostumbrado a hacerlo, según el texto nos dice. Los días sábados, los días de reposo, entraba a enseñar allí en el lugar donde se juntaban los maestros de la ley, y Jesús entra a predicar. Pero también vimos en la otra predicación que hicimos acerca del Evangelio de Marcos, que eran más aquellos los que se admiraban de sus hechos, aquellos eran más los que se admiraban de sus enseñanzas, que los que verdaderamente obedecían su palabra. Eran más los admirados que los obedientes. Curiosamente, en el pasaje anterior que nos cuenta que Jesús está en la sinagoga enseñando y un demonio se manifiesta, un hombre endemoniado se manifiesta. Curiosamente, fue un demonio quien se sujetó en aquel momento a la autoridad de Jesús. Y el contexto del pasaje de hoy, que nos sitúa a Jesús en ese mismo día sábado, ha salido de la sinagoga, en ese mismo día de reposo, cuando ha salido de enseñar a los doctores de la ley, después de librar a aquel hombre de espíritu demoníaco que le poseía. Jesús va acompañado de sus discípulos. Sus discípulos que no hacía mucho tiempo había llamado a seguirle. Y podemos entender que son Pedro, Simón, aquí Simón Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Y si miramos con la rapidez que pasa todo, tan rápido que es Marcos escribiéndonos, que a veces falta el aire. Sí, para leer el Evangelio de Marcos me tengo que quitar la mascarilla, porque entonces cuando ya me ahogo. Tan rápido todo,
Si miramos la rapidez con que Marcos nos relata los hechos, al salir de la sinagoga, él se acerca inmediatamente. Cuando llegó la noche, se levanta muy de mañana, salió, vámonos. Difícil seguirlo. Todo rápido, sin mucho detalle, milagro tras milagros, pero con un propósito bien definido, por la cual había venido Jesús a este mundo. Jesús dice, vámonos, vámonos, porque es necesario que predique en otros lugares, porque para esto he venido. Marcos quiere que nos demos cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. Y es por esto que debemos dar mucho significado a los detalles que nos da, que se nos señalan, por muy simples que pareciesen por un momento. Por ejemplo, en el versículo 33 dice que hasta que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Vosotros pensáis que toda la ciudad estaba a la puerta de la suegra de Simón Pedro, a la que había sanado momentos antes? ¿Pensáis que todos estaban? ¿Que no faltaba nadie? Es una manera que tiene el escritor para que nos hagamos una idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento alrededor de Jesús. Fijaos porque dice el texto a partir del versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, todos. Y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, no nos lo dice, pero no debieron ser muchas. Pero se levanta Jesús muy temprano y se va a un lugar apartado donde no había nadie, y allí se pone Jesús a orar. Y Jesús está orando. Y los discípulos, supongo que también estarían cansados y agotados, cuando despiertan y no ven a Jesús, salieron rápidamente a buscarlo. Salen corriendo a buscar a Jesús, a ver dónde está Jesús. Me gusta, el vídeo que tenía preparado me gusta por la cara que ponen los discípulos cuando encuentran a Jesús. Si miramos el pasaje con atención, el pasaje de hoy, ninguno de aquí nos atreveríamos a decir el número de milagros que hizo Jesús en esas escasas 24 horas. Ninguno podíamos atrevernos a decir un número, porque no lo sabemos. Dice que muchos milagros hizo Jesús en apenas 24 horas, por dar un día completo, pero es que no fue ni eso. Lo único que podíamos decir con certeza es que Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, liberó a muchos endemoniados, según nos está diciendo Marcos. Entre ellos, como he dicho, venía de librar a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos, libró a muchos endemoniados e incluso les hacía callar con autoridad. Pero cuando los discípulos echaron de menos a Jesús y fueron a buscarle, cuando lo encuentran, vinieron a recordarle lo famoso que se estaba haciendo. Jesús, tú no eres consciente de lo famoso que te estás haciendo. No eres consciente de la popularidad que tienes. No lo eres, porque te has ido. Me recordaba a los cazatalentos, estos cazatalentos que hay por todos los lugares, representantes artísticos, que están buscando nuevos talentos para ser ellos quien los represente. No están siempre a la caza de los talentos. Cuando están mirando los cazatalentos están mirando en YouTube a ver si sale algún chiquillo de estos con una guitarrica que
que compone y hace y para conseguir acogerlo, o los cazatalentos que van a los partidos de estos de tercer y cuarto nivel de fútbol para ver si ven allí, ¿no? O a las plazas de los pueblos, a las tientas, a ver si ven a otro torero. Y así, hay cazatalentos para todo. Me recordaban los discípulos saliendo a correr a buscar a Jesús, como esos cazatalentos, ¿no? Fueron a decirle a Jesús, los discípulos, yo me lo imagino así, porque claro, no vean las cosas que pensarían y que dirían en todo el rato que están andando los 4, por lo menos 4, buscando a Jesús. Jesús, no veas lo que hablan y lo que dicen de ti. Ni te lo imaginas, Jesús, lo que están hablando y lo que están diciendo de ti. Tienes a toda la región, la tienes en el bolsillo. Si sigues así, haciendo estos prodigios y haciendo estos milagros, todos van a creer en ti. Todos, como sigas así, toda la región va a creer en ti. Jesús, eres trending topping. Eres el top, no se habla de otra cosa, nada más que de ti, eres la tendencia en todos los temas de las redes sociales. Eres lo más. Y te vas y te escondes. Jesús, no puedes esconderte ahora. Tú no te puedes esconder ahora si no se habla de otra cosa. Tienes que seguir fomentando tu popularidad, porque los tienes a todos en el bote. Y vuelvo al título de la predicación anterior de esta serie de Marcos, del día anterior. Los tienes a todos admirados con lo que haces. Apenas has descansado, apenas descansaron, Jesús menos, porque aún se levanta delante de ellos. Apenas has descansado y te vienes aquí al desierto a orar. Necesitas estar preparado, porque todos te buscan, todos te buscan. Me podríais decir, a lo mejor, eso no lo dice el texto, pastor. Digo, es verdad. Pero imaginaos las cosas que hablarían los 4 discípulos cuando la gente les preguntaba por el maestro y ni sabían sus propios discípulos dónde estaba él. Cuando buscaban a Jesús y tenían toda aquella muchedumbre preguntándoles a dónde se había ido su maestro. Recordemos juntos, todos juntos, vamos a recordar, porque es bueno hacer memoria, que los propios padres de Jesús, José y María, también cuestionaron las razones que tenía para alejarse de ellos y así tener que estar buscándole por horas con angustia. ¿Os acordáis cuando era joven y no sabían dónde estaba su hijo? Imaginad las conversaciones de estos padres mientras por horas buscaban y preguntaban a los vecinos dónde podía estar su hijo, para que cuando lo encontrasen a Jesús les diese esta contestación, ¿no? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La representación que tenía aquí preparada en ese vídeo, como he dicho, nos muestra muy bien la cara de preocupación que traían los discípulos cuando encuentran a Jesús. Me llamó la atención. Ya venían verdaderamente preocupados cuando lo ven y te maldice, te dice todo lo que quiere y te cuelga. La última semana pasada, hace pocos días, alguien con la excusa que ha venido a esta iglesia, a la nuestra, estoy hablando de aquí porque me ha pasado a mí, aquí, que se ha congregado con nosotros supuestamente, nos pide que le paguemos la deuda que tiene con una compañía de su teléfono móvil. Porque si no, pierde el número de teléfono. Y cuando le dices que la iglesia no está para pagar facturas de cosas tan superfluas, se acabó el hermano, se acabó el querido pastor y te manda al pueblo siguiente, no, al otro, el de más allá. Y yo puedo llegar a entender que cuando los discípulos van a buscar a Jesús, en la manera que lo buscan, yo pienso
que los discípulos tenían que estar agobiados. Porque como lo verían como Jesús, como lo verían al lado de Jesús, pues seguramente, entiendo, ¿no?, con lo que pasa muchas veces con nosotros también por ser creyentes, que como lo veían con Jesús, pues seguramente también pensarían, algunos pretenderían que les diesen o que hiciesen con ellos lo mismo que hacía Jesús. Seguro que habría, seguro. Pero Jesús les da la prioridad a sus discípulos, hermanos, y es el centro del mensaje de hoy. Jesús les da la prioridad a sus discípulos. Tengo que ir a más lugares, tengo que ir a más sitios. Aquí ya he hecho lo que tengo que hacer. Tengo que ir a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Es necesario que vaya a otros sitios para predicar también allí. Y esta es la prioridad que tenía Jesús en su ministerio. Y esa es la prioridad, hermanos, que también nos ha dejado a nosotros como iglesia. Predicar el evangelio del reino de Dios para que se arrepientan y para que crean. Esa es la misión primordial de la iglesia. Lo demás, todo lo demás, es una consecuencia de predicar, no solamente de predicar, sino de vivir también el evangelio de Jesucristo, que es algo que también como iglesia no podemos dejar de hacer. Tú puedes ver a iglesias que engañan haciendo un llamamiento, hoy un culto de sanidades o cultos de bendición, donde la gente se agolpa porque quieren que satisfagan su necesidad. Pero Jesús no hacía llamamientos para sanidad. O Jesús no hacía llamamientos para satisfacer nuestras necesidades del cuerpo. Jesús hacía llamamientos para arrepentimiento y para salvación de sus almas. Como he dicho en otras ocasiones, tendemos a buscar más los dones y los favores de Dios que al Dios de los dones y de los favores. Por esa naturaleza religiosa que tenemos de invertir los factores, que aquí sí alteran el producto. Buscamos los dones, buscamos el favor de Dios en vez de poner delante primeramente al Dios de los dones, al Dios de los favores. Y se nos niega o no quiere que prediquemos el evangelio. Pero no debemos caer en este error, hermanos, para finalizar esta predicación de hoy. No debemos caer en este error. Para no ser acusados como hipócritas por Jesús, cuando les dijo a los fariseos, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guíais de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús le dio el justo equilibrio a su ministerio. Pero lo primero era predicar, enseñar el evangelio del reino, que era para lo que él había venido. Y Jesús no se dejó confundir con la fama. Jesús no se dejó confundir con los aplausos. Jesús incluso tampoco, cuando entraba a Jerusalén, tampoco se dejó confundir con las palmas del Che. Jesús le dio el justo equilibrio. Primero y necesario era predicar el evangelio del reino, que era para lo que él había venido, y no se dejó confundir por las necesidades momentáneas de las gentes. Jesús vino a traernos consigo mismo, con él, y vino a predicarnos el evangelio de la gracia inmerecida de Dios. Aquel que era el pan de vida que saciaba el alma y aquel que era el agua que quitaba toda la sed. Él vino a que nos arrepintiésemos de nuestros pecados y lo recibiésemos como Señor y Salvador.
Jesús vino para que entendiésemos que nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Porque necesitamos, urgentemente, necesitamos ser limpiados por su sangre. Si el Señor quiere, si Él quiere, no yo, el Señor, si Él quiere, Él puede sanarte de tu enfermedad. Claro que puede hacerlo. El Señor puede. No sé si Él lo va a hacer. Yo no lo sé, pero el Señor tiene poder para sanarte. Yo sería un profeta mentiroso si te dijera, sí, el Señor te va a sanar. No lo sé, yo no. Tú clamas a Dios y el Señor te va a responder y Él hará. Pero lo que sí sé hoy, lo que sí te puedo garantizar hoy, que Él quiere salvar al que está perdido. Eso sí te lo puedo garantizar. Y es por medio de la predicación de este Evangelio. Él sí quiere salvarte en esta mañana. Y todos estábamos perdidos. Todos estábamos como ovejas que no tienen pastor. Jesús quiere que hoy, si por alguna circunstancia la muerte viniese a llamar a tu puerta, el Señor quiere hoy que estés con Él por la eternidad. Pero si Dios te sigue permitiendo seguir estando aquí, que el Señor quiera que sigamos estando aquí, a este lado del cielo, el Señor quiere que tengas una vida completa, plena en Él. Él quiere darte vida y quiere darte vida en abundancia. Dios quiere que seas justificado solamente por la fe. Que tengas paz para que Dios, por medio de esta noticia que estamos predicando, del Evangelio de su gracia, que es solamente por fe y por Él y para Él, a través de Cristo lo puedas recibir. Ese es el verdadero sentido del ministerio que Jesús tenía. Como dice el título, que lo dice Jesús, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Así que llegan tiempos difíciles para la iglesia. Tiempos en los cuales mucha gente está siendo necesitada y la iglesia tiene que cumplir también con ese ministerio de atender a las personas con necesidad. Pero el verdadero sentido que tiene la iglesia en este tiempo, primeramente, para establecer el orden, es glorificar el nombre de Dios a través de este evangelio, de esta noticia que el Señor nos ha dado. El Señor vino a salvar a lo que estaba perdido. Y por ende, su iglesia, porque vive ese evangelio, pues también de la manera que recibe, da a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta buena noticia, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que, Señor, tú nos has enseñado, Dios. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a buscar, Señor, el equilibrio correcto, Dios mío, en todo esto, Señor. En hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, Dios mío. Señor, a buscar, Señor, tu propósito, tu voluntad, oh Dios. Señor, a comprender bien este evangelio, Señor, que tú nos has confiado, para transmitirlo, Señor, sin adulterio, oh Dios. Pero también, oh Padre, Señor, para cumplir la misión a la cual tú nos has tenido aquí, Dios. Señor, abre nuestros ojos, oh Padre. Abre nuestras mentes, Dios mío, que te podamos entender, oh Padre mío. Señor, que verdaderamente seamos una iglesia relevante, Señor, en la ciudad de Albacete en la cual nos has puesto. Solamente tú, Señor, puedes poner en cada uno de nosotros ese querer y el hacer por tu buena voluntad, Dios mío. Así que, Señor, incomódanos, Señor, también en esto, oh Dios, y revélanos aquellas cosas que todavía no hayamos comprendido y entendido. Bendice, Señor, tu iglesia, porque lo necesitamos. Revístenos, oh Dios, del poder de tu Espíritu Santo, oh Padre mío, del fuego, oh Dios. Y aviva también, Señor, el fuego del don que has puesto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén.